No, me refiero a tienen que poner la pantalla ahí también, pero o usted lo está viendo acá. Esa como pantalla al fondo está como invitada, así, que sale un mensaje. Ah, se ve acá. Ah, entonces lo puede dejar así, sí, como un poco. Los mensajes salen acá igual, pero desaparecen por acá, los podemos ver. Ah, ya, cool. ¿Vale? ¿Qué pasó? Ah, ya vaya. Ya vale. Yo te aviso que sí graba, que voy a explicar una cosa del curso. Ya. Tuve un problema con la pantalla, por eso no habíamos pensado activo. Ya gente, hoy día lo que vamos a ver va a ser el práctico de la clase del martes. Todos los prácticos son obligatorios, por si acaso, pero tienen la libertad de venir presencial o pero correr a la lista igual. Son obligatorios. Ahora, van a ver a veces que en algunos prácticos vamos a recuperar algo de lo teórico que falte, pero es que tengo algo acá. Ya, entonces, ¿qué le voy a decir? Ah, sí, entonces, gente, ¿se acuerdan que yo les había comentado sobre el sílabus? Entonces, vamos a ver un poco el programa del curso, el calendario, y yo ya conversé con sus delegados, así que la fecha, hay una fecha que va a ser un poco problemática, pero el resto de las fechas, que son la prueba 2 y la integrativa, tratamos de que no estuviera cerca de nada, por eso vamos a terminar como en el 15 de diciembre. Si que sale todo bien en una semana recuperativa, el 15 de diciembre, y espero que nadie se vaya a recuperativa, por favor. Ya, que si no hay trabajar de más, entonces, ya, por favor, no se vayan a recuperativa. Ya. Pero le advierto al tiro, la prueba 2 va a ser súper difícil, ¿sí? Y la integrativa y la 1 va a estar fácil. ¿Ok? Entonces, ya, para no hacerla tan larga esto, primero, este curso es de bioestadística. Quienes van a participar es su decano, José Manuel Yáñez, y yo, Sebastián Zavala Marín. Y el objetivo de este curso, básicamente, es que ustedes aprendan los métodos cuantitativos, métodos estadísticos y metodología de inferencia cuando se enfrentan a problemas que tienen que ver con las ciencias animales. Recuerden que esta carrera no es solamente medicina, también tiene la parte de la ciencia animal, ¿sí? Ahora, no voy a hablar todo esto porque yo creo que lo pueden leer ustedes, pero básicamente, para diagnosticarlos a ustedes, se va a tratar de evaluarlos con problemas de ciencias animales, en donde ustedes apliquen la estadística, tanto descriptiva como inferencial. ¿Se acuerdan que en una clase hablamos de descriptiva y diferencial? Eso es lo que van a ver todo el curso, ¿sí? Ahora, si a ustedes les fue mal en matemáticas, da lo mismo, porque este curso los cálculos no son tan importantes. Lo importante es que ustedes sepan, a través de unos datos, cómo presentar los datos, cómo observar los datos, y además cómo inferir un problema, a través de un problema y de un dato, inferir una solución o llegar a una conclusión de un fenómeno biológico, ¿sí? Entonces van a tener cierta
cierto aprendizaje, que tampoco voy a hablarles mucho de aprendizaje, pero básicamente es describir, entender probabilidad de diferencia y aplicar método estadístico. Eso es básico, ¿ya? Van a tener 3 pruebas. La prueba 1 es un 30%, la prueba 2 que va a ser un 40%, y ahí tendrían un 70%, y la prueba integrativa sería el resto, que sería un 30%, y ahí tendrían su nota final, ¿sí? Ahora, esto aquí se pone un poco más interesante. Aquí lo que se pone interesante, bueno, ustedes tienen que asistir a los prácticos, chicos, ¿ya? Sobre las evaluaciones van a tener la prueba 1 y la prueba 2, van a tener 2 tipos de pruebas, ¿ya? Una que es prueba de selección y otra que es prueba de análisis. La prueba de selección se van a hacer los martes y la prueba de análisis el jueves de esa misma semana. La prueba de selección va a contemplar conocimientos que sean de las clases tanto teóricas como prácticas y son escritas de selección múltiple. Por lo tanto, deben tener calculadora, ¿ok? Pero los cálculos que van a ver van a ser cálculos muy sencillos, nada tan complejo para que tengan que estar horas calculando, ¿sí? Se les va a dar las fórmulas, las tablas, lo que ustedes necesitan para ese cálculo, pero va a ser puntual, no va a ser tan terrible, ¿sí? Ahora, esa es la prueba de selección, que son los mapas. Y eso ustedes tienen que venir acá, se les da una hoja de respuesta, la llenan y todo eso. La prueba de análisis de datos, esa prueba, el curso no sé cómo lo vamos a repartir, si dividirlo en 3 o en 2 grupos, y cada grupo va a recibir una base de datos, pero la prueba sigue siendo individual, por si acaso, no es prueba grupal. Eso esperamos. Entonces, esa prueba va a habilitar su test. ¿Han hecho algún test? ¿Algo han hecho en un test? Ya, con eso estoy bien. Y va a haber distintas preguntas y van a estar asignadas por cada persona. Por ejemplo, les pongo la típica pregunta que siempre preguntamos. Por ejemplo, no sé, la mitad del curso va a tener una base de datos. El año pasado hicimos hurones y moscas. Entonces, un curso trabajó una base de datos de hurones de una granja Marshall, y el otro curso hizo mosca soldado negra. Entonces, por ejemplo, al curso que respondió hurón, tenían que decir el peso promedio en la definición estándar de la base de datos de los hurones. ¿Sí? Pero no se escribe, sino que va a estar en un test con opciones y ahí va a estar la respuesta, ¿ya? Porque antes lo hacíamos, hace 2 años atrás lo hacíamos todo con desarrollo, y ustedes tendrán que revisar 180 pruebas, no es como humanamente posible. Entonces decidimos hacerlo así por selección, pero con la base de datos diferenciada por el curso. Ahora, en teoría, esta prueba va a ser online, o sea, no tienen que venir acá, si quieren venir, no sé, cosa de ustedes, pero va a ser en el horario de clases los jueves en la tarde, ¿ya? Y ahí tienen harta hora, ¿ya? Y es online, por lo tanto ahí tienen que usar su computadora o algún medio para responderla, creo que incluso hasta se puede responder en celular, ¿ya? Y eso sí, sería ideal que tengan a mano Excel o Impostar, y eso es lo que vamos a usar, ¿ya? En esas pruebas, sobre todo la prueba 2 y la integrativa, van a hacer análisis estadísticos. Esos análisis estadísticos van a ver una base de datos y se les va a hacer preguntas sobre qué análisis estadístico deberían usar, cuál fue la decisión que tomaron, el modelo matemático, de inferencia, qué puede concluir, cosas así, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado fue una base de datos de hurones, la misma, y en esa base de datos preguntamos, ya, por ejemplo, eran distintos hurones, les ponían distintos alimentos, ¿sí? Con distintos sabores. Yo no calculaba el coeficiente de aceptación de la comida al hurón, ¿ya? Entonces uno tenía que hacer una nota, análisis de varianza, ver si habían diferencias significativas, decir, por ejemplo, entonces, ¿sirve dar distintos alimentos al hurón o son todos iguales? Cosas así,
¿ya? Y eso va a depender de la base de datos que a ustedes les toque, ¿ya? Tampoco se pueden equivocar porque vamos a mandar la prueba específica para cada persona. El UTES da esa oportunidad, ¿ya? Una vez que hacen la prueba de selección y la prueba de análisis de datos, esa semana se sube la nota, ¿sí? Y la nota va a tener esta ponderación. 40% va a ser el análisis, la prueba de selección, y 60% va a ser la prueba de análisis, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Y eso haría su nota la P1 o P2, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa si ustedes faltan a una prueba? Tienen que hacer todo el procedimiento en secretaría. Pero la prueba integrativa no les va a sustituir la nota. Lo que va a pasar es que, si ustedes, y está escrito y traté de mostrar harto ejemplo con eso, pero si ustedes faltan, por ejemplo, la prueba de selección de la prueba 1, y al dar la integrativa, la parte de selección de la integrativa le va a sustituir la parte de selección de la prueba 1 que faltaron. Y al revés, por ejemplo, si faltara la prueba de análisis de datos de la prueba 1, la prueba integrativa, la parte de análisis de datos de la integrativa le va a sustituir la nota que le faltó, ¿ya? Si faltan a dos partes, aplica lo mismo. La parte integrativa le sustituye la parte de selección y la parte de análisis, ¿sí? Ahora, pero no es la nota de la integrativa, es la nota de la parte de que ustedes faltaron de la integrativa, ¿ok? ¿Se entiende, cierto? ¿Qué otra cosa más? Si ustedes por algún motivo faltan a la integrativa, la nota de la prueba recuperativa va a ser la que sustituya todo. Y la prueba recuperativa no va a tener parte de análisis de datos. O sea, va a ser una prueba de selección y va a tener unos que otros datos que tengan que analizar, pero no vamos a tener esa prueba, esas dos pruebas, va a ser una sola prueba. A eso me refiero, ¿ok? Porque no tenemos tiempo. Entonces, por lo tanto, si ustedes faltaron a todas las pruebas, no sé por qué, faltaron a todos, y en la recuperativa se sacan, no sé, un 3.5, ese 3.5 le va a valer por todo lo que faltaron, ¿ya? Así que no llegan a esa instancia, ¿ok? Ahora, si alguien falta a la recuperativa, no sé qué estaba pensando y faltó a la recuperativa, nosotros no podemos hacer nada. Ustedes tienen que ir a Secretaría de Estudio y ellos tienen que decirnos si les dejan dar la prueba, ¿ya? ¿Estamos claros con eso, chicos? ¿Ya? Sí, pero porfa, pásenle el ramo al tiro, no queríamos dar recuperativa porque el año pasado fue una persona que dio la recuperativa. Entonces, tuvo que... Porque no fue gracioso, queríamos... Ya. Ya, y esa persona pasó por ese caso. Así que, miren, no le quiero dar la lata con esta parte de acá, ¿ya? Pero básicamente esos son los conocimientos que vamos a ver. Pero lo vamos a ver en otra parte. Vamos a ver acá. Calendario. Ya, más o menos vamos en el 22, ¿cierto? Y vamos como bien, ¿o no? Algo, ¿no? O sea, con el doctor Yáñez tuvimos que hacer como un WinRAR de todas las clases y así achicar todos los conocimientos porque ustedes tienen ese receso académico y nosotros tenemos ahí un congreso. Entonces ahí se nos redujo todas las clases. Entonces, ya les voy a explicar, miren. Vamos a tener el muestreo, después ahí tenemos, por ejemplo, medida de resumen, probabilidades. No se fijen en los colores, que me equivoqué con los colores, pero saben que las clases teóricas, martes, la clase práctica jueves, o de inferencia, chi cuadrado, ya. Ahora, voy a escribirle en un correo los contenidos que entran para cada prueba, ¿ya? Para la prueba 1, ustedes verán hasta acá, hasta el práctico de inferencia. Chi cuadrado se los quitamos para esta prueba 1, para que no tuvieran tanto que estudiar, ¿sí?
Esa prueba va a ser, la prueba 1 va a ser la semana del 25 y el 27. Ahí tenían unas pruebas, pero esa fue la única que no pudimos mover. Ahora, después, van a tener estas dos clases, más la de chi cuadrado, pero estas clases son súper densas, chicos, ¿ya? Y eso va a ser el contenido de la prueba 2. Ustedes dirán, son 3 clases, pero son muy densas las clases, así que no se confíen. Y esa es la prueba que vale más del curso, ¿ya? Pero, como les digo, si hacen, esto es un tip mío, si ustedes hacen muy bien los prácticos, ya tienen todo, ya tienen un 5 para arriba, fácilmente, ¿ya? Esta semana, nosotros tenemos un congreso con el Dr. Yáñez, así que la van a tener libre. Ahí hagan lo que quieran, ¿ya? Entonces, después vamos a recuperar una clase, que esta clase la tuvimos que colocar ahí, que es la de distribución de T, y solamente va a ser teórico. Y eso va a entrar en la prueba integrativa también, ¿ya? Y la prueba integrativa va a ser de todo el curso, ¿ok? Y va a tener una prueba de selección y una prueba de... la prueba práctica online. Si todos pasan, cool, pero si alguien tiene que dar recuperativa, la fecha tentativa es esta, el 6 de enero, ¿sí? Ahora, eso es fecha tentativa. Depende de cuántos se vayan a prueba recuperativa, podemos hacerla antes o después, ¿sí? Pero va a depender de quién están y qué tan urgidos están, y lo ideal es que no les tope con otras pruebas y que pasen, ¿ok? Así que eso sería el curso, chicos. Está bien sencillo, se redujo harto el contenido y está más fácil, está mucho más fácil ahora. ¿Alguna duda? Las fechas, bueno, ya se va a subir el calendario, pero el contenido de las pruebas se los voy a mandar por correo, yo creo. ¿Estamos? Ah, sí, se me faltó algo. Ya, chicos, me faltó eso. Bien, Antonia, gracias. Para aprobar el curso, la nota final, a ver, mejor lo abro el syllabus, porque eso tiene que quedar bien claro eso. Mire, para aprobar el curso, ustedes tienen que tener una nota final. Esa nota final se calcula, a ver, está muy chico ahí, ¿cierto? A ver. Esa nota final, perdón, tiene una nota de ponderación. Esa nota de ponderación es la nota de la prueba 1 que se calculó tanto de la selección como la parte de análisis, que es un 30%, más la nota 2 que se obtuvo de las ponderaciones entre la prueba de selección y la prueba de análisis, que sería 40%, más la prueba integrativa, que es la ponderación entre la selección y el análisis de la integrativa, y eso le da un 100% y les da una nota. Si esa nota es de un 4 para arriba, ya aprobaron el curso, ¿sí? Pero, y esto tengo que, corríjame los delegados, porfa, pero díganme una fuente oficial. Yo no sé cómo está el tema de la integrativa. ¿Cómo es la integrativa? ¿Qué regla tienen? Hay algunos profesores que en realidad van como por regla de los profes. Por ejemplo, ¿Sí? el semestre pasado en zoología era como un 3-5 para arriba, ¿Ya? de integrativa. ¿Ya? Pero en mayoría es un 4. Pero eso es como que algo a criterio del profesor. Ya, yo voy a hablar con el, gracias. Voy a hablar con el doctor Yáñez y tratar de conversarlo ahí. 3-5, ¿les parece? Sí. La integrativa, 3-5, ¿ya? Si es promedio rojo, no pasa, ¿ya? Ya, tengo sordo, así que verdad. Entonces, ya, pero, entonces, gente. Si la integrativa tiene un 3-5 y la nota de presentación les da un 4 para arriba, está listo, ¿ya? Sí, a pesar que tengan un 3-5, les da promedio rojo, o sea, 3 menor a 4, sin ser 4, ¿ya? Y aproximando todo, no da 4. Esa va a ser su nota de presentación. Por ejemplo, ya un 3-8. Ese 3-8
Y lo digo inmediatamente, ese 3.8 vale 70% de su nota final, más un 30% que sería la nota recuperativa. ¿Ya? ¿Estamos? Así que eso, chicos, voy a hablar con el doctor Yáñez. Yo no tengo ni idea de eso de la integrativa. Lo puse como 4 porque eso es lo que he hablado con el doctor Yáñez, que es lo clásico, pero si usted me dice que el curso sí depende de cada persona, voy a ver si lo podemos hacer porque este semestre lo importante es que pasen bioquímica y anatomía bien, ¿ya? Porque se puede, ¿no? Si se atrasan, no, bueno. Ya, y eso, ¿estamos, gente? No. Sí, dale. Dame tu correo para que te llegue. Ah, claro. Es Elías. Punto. Una S. Zavala. Con Z. Una M al final. @gmail.com. Porque no sigue problema. Es que como que si nos pasamos al recreo igual llegan los dos. Sí, fue canción. Pero Recording in progress. después lo ven adelante. Vale, ahí está. Ya, gente. El práctico de hoy día. Lo otro. Bueno, le había dicho, los prácticos son obligatorios, todos, pero la condición mía es que les voy a facilitar todos los prácticos que yo participe, se los voy a subir, ¿ok? Pero tienen que venir, sea presencial o virtual, ¿ok? Entonces, el método de muestreo, lo que vamos a ver va a ser una base de datos de canales bovinas de una planta faenadora de Guillón y esto fue en abril del 2012, ¿sí? Esa planta faenadora se obtuvieron las canales de los bovinos, ¿sí? El canal de un animal es, que también en otros países le dicen carcasa, es el cuerpo del animal, sin cabeza, sin cola, sin extremidades, eviscerado y sin sangre, ¿sí? La carne que ustedes comen no tiene sangre, nunca va a tener sangre, ¿sí? Así que cuando ustedes coman algo dicen que comen carne, pero si tiene carne y dicen que tiene sangre, eso no es sangre, ¿sí? Porque no puede tener sangre, porque la sangre es rica en nutrientes, ¿y qué pasaría? Se generarían cultivos bacterianos y no sería apta para comer, ¿sí? Si ustedes quieren hacerse como los galanes y quieren decir que eso que sale de la carne, tienen que decir que es mioglobina, ¿sí? Porque es músculo. Y el músculo, al calentarlo, libera las células que son los mioglobinocitos, y eso sería mioglobina. Y es de ese color aguado café, exacto. ¿Sí? No hay que yo con esta cara lo escuché bien. ¿Sí? ¿No me escuchas? A ver, no sé. No, está bien, no me estoy burlando de ti. Ya, perfecto. Voy a hablar con Lisandro y es posible su micrófono. ¿Ya? No hay problema. Entonces, esperemos. Yo pensé que escuchaba. ¿Qué? Que no viene la segunda clase, la que fue la semana de ¿Sí? y no sé si salió del libro. Sí, lo vamos a traer. Hay que instalarlo. ¿Sí? Y la carne nunca lleva sangre, para la carne que comemos no lleva sangre Lo había dicho, pero tranquilo, vuelvo a decir. ¿La carne de qué está formada? Músculo, ¿cierto? Entonces el músculo está formado por unas células que son los miocitos, ¿cierto? Entonces los miocitos tienen unas proteínas en la estructura de eso y eso sería mioglobina, ¿ya? Y eso es lo que sale, no es sangre, por el tema de inocuidad. Uy, cargo ese micrófono, pero bueno. A ver si se escucha bien. ¿Sí? ¿Está prendido? Sí, está prendido. ¿Ya?
¿Aló? ¿No? No se todavía no está aprendiendo. ¿Ah? ¿O está a falta ya? ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿No? ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí, como Yo quería almorzar ahora y después a la hora no almorzar con nosotras. No, porque estaban platos, pues mami. Por eso Sí, los platos. ¿Cómo te ocupan? Oye, pero eso parece que no está prendido, señora. Creo que el micrófono no lo puede ganar el aparatito. Ya, pero... Aló. Se silenciaron. Se han quitado. Aló. No le llama más. Aló. Sí, ahora sí. ¿Sabes qué? Si lo pones muy cerca, se hace eso. Igual.
Y ahí, y en la casa, ¿cómo Escucha. se escucha mucho eco allá? Y más o menos, dice, no sé. Ya, pero están todos hablando. Me llama el coche. Ok. Ahora sí, ¿cierto? Bien. Ya, pero a mí está grabando, ¿escucha? Bien. Ahí. Ahí escuchan, ¿o no? Ahí no suena el micrófono. Ya saben que lo voy a hacer sin mascarilla y voy a hacer fuerte, ¿ya? Que no vamos a leer a ninguna parte. Así que, por favor, guarden silencio si quieren escuchar. Ya, chicos, antes que se nos haga más tarde. ¿Se escuchan todos, cierto? Ya. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver una base de datos de canales bovinas. ¿Sí? Las canales bovinas, como le había dicho, es el animal eviscerado y desangrado para obtener carne. Ese animal se lo obtuvo lo siguiente: la categoría, el peso, el tipo de grasa, color de grasa y el espesor de la grasa en caliente y en frío. ¿Sí? Se dice en caliente y en frío porque a veces, recuerden que es un cadáver, entonces no tiene recursos energéticos para mantener el metabolismo. Entonces, cuando se faena en caliente, no hay cambio celular. Pero cuando ha pasado un tiempo, las células no tienen más recursos, entonces agotan recursos propios. Glicógeno, grasa. Entonces puede cambiar el espesor de la grasa. Lo que vamos a hacer ahora con esta base de datos, vamos a obtener algunas cosas, hacer unos muestreos y estamos. Están todos así calladitos, ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa faenar en caliente? Faenar en caliente. Faenar en caliente es que uno, horrible la otra palabra, voy a decir faena, o sea, le quita la vida al animal, ¿ya? Pero la palabra es faenar. Cuando se faena, el animal está tibio, por eso se dice que es en caliente, ¿sí? Y en frío es cuando ya pasó un tiempo, porque no hay forma que mantenga su temperatura, y se enfría, ¿sí? No más allá de eso. Para el muestreo hay cosas que deberíamos saber a priori. Primero, la fracción de muestreo, ¿sí? Si nosotros hacemos una muestra de n igual a 10, ¿sí? En el curso de inferencia, en la clase de inferencia, vamos a ver de dónde viene ese tamaño muestra. Por ahora asuman que son esos tamaños que yo le estoy diciendo. El tamaño muestra es 10. Y el número animal son 150. Ya les voy a mostrar la base de datos. ¿Sí? ¿Cuánto sería la fracción de muestreo? La fracción de muestreo, ¿se acuerdan que lo vimos en clases? Era el tamaño de la muestra dividido por el tamaño de la población. Eso sería 10 dividido 150. Y si lo hacen, es 0.07, o sea, un 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada animal, o sea, ya no es animal, cada muestra, carcasa, tiene un 7% de aparecer en mi muestra de 10 carcasas. ¿Estamos claros? ¿Cómo, profe? ¿Puedo explicarle de nuevo? Me habla la pantalla, ¿no? Ya. Entonces, la fracción de muestreo es la probabilidad de que
un individuo de la población aparezca en mi muestra. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Lo siguiente, vamos a hacer un muestreo aleatorio sin reposición. ¿Se acuerdan que vimos muestreo aleatorio con reposición? Ya, eso no lo vamos a usar, porque no tiene sentido para lo que estamos estudiando. El muestreo aleatorio sin reposición se basa en que uno elige al azar individuos para su muestra y se obtienen al azar. Si nos piden una muestra de 10 individuos, ¿cómo lo haríamos? Y nos pide además... ¿Se escucha ya, cierto? Sí. Ya. Y además se pide el promedio de esta muestra. Entonces vamos a ver los datos. La combinatoria es el número de combinaciones que pueda obtener, pero el método es elegir al azar. Esta es la muestra que les decía. No sé por qué siempre hace esta clase de correo, pero bien. Tengo un ID, una categoría, las categorías están en novillo, bovino, vaca y vaquilla. ¿Saben la diferencia? No creo, pero está bien porque ese es como un término más de campo. ¿Sí? Va como bien. A ver. Y toro, está toro afuera. Novillo es el macho juvenil, macho juvenil sin castrar. Sí, sin castrar todavía. El buey es el macho adulto castrado, ¿ya? La vaca es la hembra bovina que ya tuvo más de una gestación. La vaquilla es la vaca hembra, o sea, la bovina hembra, que tuvo su primera gestación. ¿Sí? Y el toro es el macho adulto, que es un macho entero. Los animales que no son castrados o esterilizados se le dicen enteros. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, se castran o se esterilizan por el tema hormonal, porque las hormonas dan mal sabor a la carne o por manejo conductual. Y también hay estudios que dicen que las hormonas en animales son teratogénicas, por lo general. Pero extrañamente el humano es al revés. Las hormonas son buenas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando una mujer llega a la menopausia, tiene que hacer su tratamiento hormonal porque comienza a perder, va del medro de su salud, ¿sí? Ahora, ¿qué iba a preguntar? Algo medio raro. ¿Por qué si los bueyes siempre están castrados, existe la comida de testículos de buey? Cuando se castra un bovino, los testículos, por lo general, no se botan, se guardan y se hacen la criadilla. Nunca comí eso, pero... ¿Ya? Entonces, ya, sigamos con los datos. Chicos, el peso medio de la canal, este peso, yo no estoy tan seguro que sea tan real, pero para que se hagan una idea, un animal, un bovino adulto, pesa 400, 450. Aquí la canal es 160, 200, hay de todo ahí, ¿sí? Pero recuerden que la canal se quita hartas cosas, se quitan los órganos, la sangre, los cuernos, la piel, ¿ok? Entonces igual hay harto peso metido y todo eso. Ahora, tipo de grasa, el tipo de grasa se refiere, hay ciertas características de la grasa. Puede ser
lisa, ondulada o rugosa. No sé muy bien cómo se ve eso, pero son descripciones de filete. Los filetes de repente, o las carcasas, ven la grasa y dicen si es lisa, rugosa o ondulada. Pero así como describírselo más allá, eso no lo sé. El color de la grasa, también de repente hay términos para el color de la grasa. Por lo general, los bovinos tienen grasa más blanquita y los equinos tienen una grasa más amarilla. No sé si han tenido práctico todavía de anatomía. Yo me acuerdo que ese era como un tip de repente cuando uno se perdía, creo que era más blanco los bovinos porque no se acordaba leche. Y los equinos era una grasa más amarillenta, color cobre, una cosa así. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, hay grasas amarillas, cremosas, cremoso amarillo, blanco cremoso, SM, Medio amarillo. medio amarilla, no, si era otro color, pero no me acuerdo. Marrón, creo que era marrón. ¿Ya? Lo otro está el espesor de la grasa, que ya se lo había explicado, por el tema del faenaje. Entonces, si yo quiero obtener una muestra aleatoria, miren, yo ya lo tengo hecho acá, pero lo voy a hacer de nuevo. No hay problema. Ya, entonces, esto es a mano. Lo podríamos hacer así, automatizado en Infostat, pero en otros años cuando hemos hecho esto específico en Infostat, todo muere. Ya, porque es un poco engorroso. Así que lo vamos a ver en Excel estos chicos, solo por esta vez, no en Infostat. Entonces, miren, acuérdense, muestreo aleatorio simple sin reposición, que es lo que obtenemos, individuos al azar que no se repiten, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Miren, todos los animales tienen un ID correlativo, que va desde el 1 hasta 150. ¿Cuántos individuos debo obtener? 10. Entonces podemos hacer lo siguiente. Pongo igual, aleatorio, entre, y ahí coloco 1, punto, coma, 150, cierro paréntesis, aprieto Enter, me generó un número al azar entre el 1 y el 150. ¿Sí? Entonces, ¿yo cuántos números necesito aleatorios? 10. Entonces tiro esto, ¿cuánto hice ahí? 9, me faltó 1. El aleatorio siempre está funcionando. Entonces, no me sirve eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pongo copiar. Y acá le pongo pegar, pero en la opción de pegar, pongo pegar valor. Ese me va a pegar el valor, pero no la función que crea ese valor. Por lo tanto, el número se va a mantener tal cual como lo copié. Oh, se me va el aire. Como lo copié. Entonces, ¿qué animales debería muestrear? El que tiene el ID 55, el 150, 91, 61, 1, 42, 41, 24, 146 y el 68. ¿Sí? ¿Sí, sí? No entendí por qué cambia de la... No, porque la función aleatoria está generando números cada vez que hacía algo, ¡pam! Entonces lo copias como valor para quedarte con el número que apareció. Pero igual da lo mismo el número que uses porque siempre es aleatorio. Y esa es la base del muestreo aleatorio. ¿Sí? 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 ¿En qué parte de la fórmula indica que no tiene... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Reposición. Eso. Es que este es sin reposición. Ah, siempre funciona sin reposición. Lo vimos, recuerda que estaba viendo la hoja, decía sin reposición. No vamos a repetir las muestras. ¿Ya? Y eso no se usa mucho en la práctica con reposición. Porque estáis metiendo un dato estáis metiendo un dato 2 veces. Y eso genera una cosa que sería, a ver, cuando veamos ANOVA y regresión lineal, hay uno de los criterios es que los datos sean independientes y exclusivos y diferenciados entre ellos. Es decir, no se puede repetir. Porque si estás repitiendo, estás sobreestimando algo y dando una información falsa. ¿Sí?
¿Qué estaba viendo? Porque el Excel no indicaba, o sea, cuando usted escribió la fórmula, el Excel no indicaba que era, o sea, No, yo lo único que hice aquí, hice una función para generar números aleatorios, nada más. No usé una función que se llama más o algo así, o muestreo. Simplemente le dije, genérame el número aleatorio y yo lo voy a sacar y está listo. En caso de que le llegase a dar un igual, simplemente lo No, el aleatorio siempre queda distinto. Ah, ya. Ahí hay uno igual ahí, no, se queda distinto. Entonces, ¿qué? Preguntan por qué se aplica la función a la columna y la otra. Ya. Se usa la columna ID, porque para tener algún número que me valga para hacer el muestreo. Podría hacer otras columnas, pero ¿cómo lo hago? Tendría que hacer un número entre 163 hasta el, ¿sabe Dios cuántos valores hay de peso? Eso no es al azar. Pero sí, digo del 1 hasta el no sé cuánto, y ahí me sale al azar. ¿Sí? A veces uno le asigna un número también. De hecho, esa idea no existía, lo inventé para el muestreo. ¿Ok? Es como si tuviera un número. Sí, es como en la posición de registro. Por eso nosotros que vamos a ocupar. No, estos son los que vamos a ocupar, exacto. No puedo darte una décima, pero sí. Entonces, ¿cuáles van a usar? A ver si... bueno. Yo creo que además que hay alguien aquí que jamás ha usado Excel. ¿Sí? ¿Sí? Estoy enseñando fecas. Ya, miren, chicos, si yo elijo todas las columnas y aprieto en ordenar y filtrar, y aprieto en filtro, se genera esto. ¿Qué es el filtro? Me va a decir las categorías o valores que hay en cada variable. Entonces, aprieto en ID, y aquí me dice seleccionar todo, y deselecciono todo. Entonces, ¿cuáles tengo que seleccionar? Ahí, ¿cuáles son? Ya, hagámoslo así nomás. Ya que, dime. ¿Ese proceso no se puede automatizar? Por ejemplo, escribir como los valores que hay, pero no sé, con el punto y coma. A ver, sí, hay una forma, pero recuerden que es pregrado, no puedo ser tan complejo. Entonces, y el otro punto es que también tienen Infostat, pero esto se lo estoy haciendo simplemente para que entiendan cómo sería manualmente, ¿ok? Por lo general, esto se hace con programas. Un programa de Infostat, uno pone los datos y listo, te los lanza, y no hay que hacer nada de esto. Pero para la expectativa de este curso es así, hasta ahí no. No meter tanta complejidad. Me decían que esto tampoco lo vamos a ver tan a fondo, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que en clase esto lo íbamos a ver más por encima? Sí. Pero está bien, no sé, ¿eres tú que estás diciendo eso? Te estás hablando de ti, ya. Sí, ¿ya? Entonces, era el 55, el 42, 41... 24, 146. ¿Cuánto llevamos? No sé. ¿Alguien anda viendo cómo voy? 68. Creo que están todos, ¿no? Dígame que están todos. Ya. 24. Ya, bien. No, ¿o sí? A ver, por favor, digan que son 10. Bien. Entonces, de hecho no voy a hacer esto de nuevo porque esto lo tenía hecho de antes. ¿Sí? Entonces, miren. Sí, miren, yo había hecho esto antes y seleccioné igual, pero obtuve los valores de los pesos. Por ejemplo, este es un animal X con ese peso, otro animal con otro peso, y todos fueron seleccionados al azar, porque lo que nos importa es el peso. Si calculamos el promedio de peso,
para esta muestra, no lo voy a hacer con la que sacamos porque para no dar tanta lata, eso es 170.6. Eso sería el peso de nuestra muestra. ¿Para qué nos sirve ese peso? ¿Para qué? No sé. Para un promedio de la muestra, tendría la Saber el promedio de la población. ¿Y quién lo dijo? Ya, bien. Bien. Décimo. Sí, no, está bien, eso, manda correo. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, al decano no, a mí, porque yo tengo que hacer las gestiones. Que no te va a responder jamás, está así como lleno de cosas. ¿Ya? ¿Era el MU? ¿Qué? No, pero ¿cómo se llama ese proceso? Eso, ya, perfecto. Recuerden que todo esto que estamos haciendo de muestra es porque no pueden analizar una población. Tienen que analizar una muestra, porque la población es muy gigante. Muestreo sistemático. Hacemos esto y un recreo, ¿ya? Si no, voy a morir. Muestreo sistemático. Muestreo sistemático, ustedes tienen que obtener, ¿qué cosa? El espaciamiento de muestreo K. El espaciamiento de muestreo K le va a dar un número. Ustedes tienen que obtener un número al azar entre 1 y K. Ese número M que se obtiene va a ser el número semilla. Y a partir de ese número semilla van cada K veces. ¿Sí? Perfecto. Acá, ¿cuántos son? Son 150 animales, ¿cierto? Y nos piden un muestreo sistemático de 15 animales. Entonces sería 150 dividido 15, porque el espaciamiento de muestreo es el tamaño de la población dividido por el tamaño de la muestra. Eso nos da un valor de 10, ¿sí? Si hubiera dado decimal por algún motivo, se aproxima, ¿cómo se aproxima normalmente? Mayor a 0.5, se aproxima para arriba, menor a eso, se deja para abajo, ¿ya? Entonces, si nosotros seleccionamos un número entre 1 y K, por ejemplo, podría ser, a ver, ¿qué puse yo en el ejemplo? Creo que lo tenía listo. Aquí yo generé un número aleatorio entre 1 y 10, ¿ya? Ese número aleatorio, lo voy a hacer de nuevo igual por si acaso se perdieron. Excel funciona con funciones, y esas funciones se invocan así. Ustedes ponen 2 puntos, y este sería aleatorio, pero quiero que sea no un aleatorio, sea un aleatorio entre un valor y otro valor. Aprieto aleatorio, aprieto 1 porque es el valor basal, punto coma, 10 que sería acá, aprieto enter, y me dice, por ejemplo, 10. Pongamos otro, por ejemplo, si yo lo aprieto de nuevo, o aprieto algo aquí, 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como K vale 10, yo tengo que ir desde 4 más K veces hasta ser 15, en tamaño muestra, ¿sí? Entonces sería 4, el inicial, ¿y cuál sería el siguiente? 14. Ahora, ¿cómo lo harían ustedes? Quizás, muy probablemente, si no están familiarizados con Excel, lo harían 1 por 1, ¿cierto? Que era lo lógico. Pero si tienen una muestra de 100 individuos, no creo que lo van a hacer 1 por 1. Entonces, lo pueden hacer así. Coloco la semilla, que sería 4, y este valor, el siguiente, sabemos que es el valor inicial, más, o sea, el valor que está antes, más el valor del espaciamiento de muestreo. Entonces, este es un truco de Excel, miren. Ustedes ponen igual, el valor que sigue es 14, ¿cierto? Ese 14 sería 4 más 10, ¿cierto? Entonces sería el que está antes, que es 4, más el valor que está acá. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo puedo tirar esto para abajo? Miren lo que va a pasar si lo hago así.
Ya, eso pasa porque el Excel movió el valor de 10, la posición. ¿Cómo evitar eso? Ustedes van. 4, el siguiente es. Bien, pero no te puedo dar la acción. Ya, ese sería el valor anterior, y este valor, que es el 10, aprietan F4 y se genera unos signos de peso en el K y en el 2. Eso es la posición donde está en el Excel. Eso le va a decir al Excel, eso no es una función, estoy haciendo simplemente aritmética del Excel. Si yo aprieto F4 es el teclado, F4, va a generarle un signo de peso al lado y al lado de la posición. Eso le va a decir que cuando se tenga que mover algo, eso se queda ahí, no se va a mover. Entonces pongo Enter, ¿ya? Y yo tiro para abajo, y ahí se generaron los datos, ¿sí? Entonces, no voy a ir filtrando uno por uno, chicos, ya lo vimos antes, ¿ya? Dime. Entonces, el signo de peso sería como afirmar la celdilla del 10. Sí, fija la celda. Eso es, perfecto. Ahora, nosotros tendríamos que filtrar del ID individuos, el 4, el 14, el 24, 34, hasta hacer el 154, y nos generaría 15 individuos, ¿sí? No lo voy a hacer uno por uno porque no, ¿ya? Pero eso debería hacerse. Entonces, si yo coloco, selecciono así de manera sistemática, aquí yo ya había hecho un ejemplo, todos esos pesos que están registrados ahí son pesos de animales que están probablemente en la posición, por ejemplo, 7, 17, 27, 37, hasta llegar hasta completar las 15 muestras. ¿Sí? ¿Sí, sí? Cuando hagamos esto, ¿tenemos que poner las unidades de medida al lado o solamente poner el número? Para la prueba práctica, yo creo que muestreo lo vamos a dejar más para la prueba de selección más que la práctica, y van a hacer preguntas más de la clase teórica, van a haber una que otra pregunta de cálculo, de inferencia de esto, pero es imposible que evaluemos que ustedes sepan muestrear así bien, porque son como infinitas respuestas. ¿Cómo colocamos todas esas respuestas en el UTES, por ejemplo, o en la prueba escrita? ¿Ya? Pero esto, No, pero yo me ¿sí? refería a poner como 163 kilogramos, 183 kilogramos. No, o sea, en teoría sí, lo más correcto sería poner peso en kilogramos y para abajo, pero ¿se entiende? ¿Ya? Okay. Pero eso sería lo correcto. Entonces, si yo calculo el promedio de estos datos, el promedio es 163.93. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda con esto, chicos? ¿No? Dime. Y el ejemplo que hizo salió aleatoriamente 154. ¿Ya? Son 150 individuos, entonces ahí como filtro que no se pase de... A ver, veamos. 154, 4. A ver, deja verificar. Sí, no, sí, ya lo vi. Mentí, disculpa, mentí. Son 15 muestras, ¿ya? ¿Y lo hice 15 o no? Sí, 15, ¿por qué digo 154? La función sigue dando progresión medio. No, es que la selección no cuenta, no, primero, ¿no? Agarra del 14 hasta... Ah, bien. Ya, yo me estaba colapsando ya. Tendría que empezar, o sea, el primer valor tendría que ser 0 para Sí, pues hay 16 muestras. Buena observación, pero un error mío, pero estaba bien. Mira, son 15. El último se me pasó. Ya, pero está bien. ¿Estamos? Ahora... Ya, chicos, a ver qué hora es. Las 16:39, ¿hasta qué hora es esta cosa? Ah, ya. Entonces, no le voy a pedir. Recreo 15 minutos ahora, ya.
Espérate, ¿está ahí todavía conectado? Francisca, a la vuelta te respondo. ¿Ya?
Oh. ¿En qué parte queda? Bien, continuamos. ¿Está grabando? Aquí atrás, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Verdín? ¿Estamos? ¿Muestreando? Ya, entonces. Vimos un muestreo aleatorio simple, que es seleccionar al azar individuos. Muestreo sistemático, que asumimos posiciones en las muestras y vamos desde la posición inicial generada al azar entre 1 y K. Y vamos cada K veces según el número semilla que iniciamos. Si empezaran con 1 y K vale 10, entonces sería 1, 11, 21 y así. Y se obtendrían los pesos de los animales que están en la posición 1, 11, 21, 31 hasta completar las 15 muestras. 15, no 16, pero... ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasa si tenemos... Estamos analizando el peso, ¿sí? ¿Qué pasaría si quizás el peso tiene que ver con el tipo de grasa? Quizás individuos con más peso tienen distinta grasa que individuos que tienen mayor peso o menor peso, ¿sí yo? Si como investigadores pensamos que esa característica, tipo de grasa, es un estrato donde los individuos dentro de ese estrato son iguales, homogéneos entre ellos,
y que entre estratos, o sea, comparar rugoso con liso o con ondulado, el peso no debería ser igual. Si eso es afirmativo, nuestra muestra tendría que tener esa proporción de individuos, la proporción del estrato, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en ese caso? Nos piden un tamaño muestra de 20 y asumen que los estratos están conformados por el tipo de grasa, ondulada, rugosa y lisa, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizaríamos el muestreo? Y además nos pide calcular el promedio de esa muestra que se obtuvo, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Primero, tenemos que obtener la proporción de individuos que hay, la proporción de estratos, ¿sí? Son 3 estratos, ¿cierto? Liso, ondulado, rugoso. Si vamos al Excel, aquí yo generé esta columna, pero la voy a eliminar. Después les voy a explicar por qué la generé. Pero miren, yo tengo aquí, esto está desordenado, pero da lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, individuos, sí, a ver, lo voy a hacer de nuevo para los que no supieron. Yo tengo los datos así, es decir, variable sería el nombre de la variable y los datos, y esto es por columna. Entonces, si yo selecciono todas las columnas, aplico filtro, y yo quiero primero saber, en el Word nos piden, lo vamos a hacer en este orden para no perdernos, pero puede ser en cualquier orden. Vamos a empezar con los lisos. Los lisos, ¿cómo sabemos cuántos lisos hay? Si uno aprieta en el filtrito y aprieta en seleccionar todo, uno deselecciona todo, y uno aprieta en L, voy a tener el número de lisos. Y acá abajito, no se ve, sé que no se ve mucho, pero abajito dice 60 de 150 registros. Es decir, hay 60 canales con grasa lisa. ¿Claros con eso? Si veo el ondulado, deselecciono todo, ondulado, y me dice se encontraron 54 de 150 registros. Es decir, hay 54 canales con grasa ondulada, ¿sí? Si seguimos, ¿cómo sería el otro? Lo mismo, con rugoso. Hay 36 canales rugosas de 150, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que obtener es la proporción de los estratos en mi población. Como ya sabemos el número de individuos, o ¿qué nombre tiene esto? La frecuencia relativa, o sea, la frecuencia absoluta, deberíamos obtener la proporción o la frecuencia relativa de dichos estratos. Liso es 60, ondulado es 54 y rugoso 36, ¿cierto? Entonces liso, el número de individuos de esa categoría dividido por la población total, que sería la frecuencia relativa en el fondo, eso da 0.4, ¿sí? Es decir, que si esto fuera al azar, sin hacer este método, si fuera todo al azar, hay un 4% de obtener individuos lisos en mi muestra, si es que fuera al azar, muestreo aleatorio simple, lo primero que vimos. Pero este es por estrato. Ahora, me dice que la frecuencia relativa de los lisos es 0.4, ¿sí? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 20. 20 por 0.4 es igual a 8. Mi muestra tiene que tener 8 individuos con grasa lisa elegidos al azar. ¿Claro con eso? Ondulado. 54 dividido 150 me da 0.36. 0.36 por 20, que es el tamaño de la muestra que nos están pidiendo, de tamaño n igual a 20, da 7. Y 36 dividido 150, que son los rugosos, da 0.24.
Y eso multiplicado por 20 aproximado me da 5. ¿Sí? Si yo sumo 8 más 7 más 5, ¿cuánto da? A ver, ¿cuánto da? 20, ¿cierto? Entonces está bien hecho. ¿Sí? Entonces, la primera filita es la frecuencia absoluta y el 8, por ejemplo, ¿o no? ¿Qué? No, mira, bueno, sí, está en lo correcto, me perdí yo solo. La primera fila que lo puse como ejemplo para que uno no se pierda son la frecuencia absoluta y el resto son las frecuencias relativas, que serían las proporciones por cada clasificación. Pero ahí el número 4 sería de 1 y el 8 sería de toda la muestra en general, ¿cierto? De toda la muestra. Por eso se multiplica por 20. A ver, la muestra que tú obtengas tiene que seguir la misma proporción de la población. La proporción de ondulados es 0,4. La proporción de lisos es 0,4. Ondulados 0,36 y rugosos 24. Es decir, te da una proporción de 40%, 36%, 24%. Tu muestra debería seguir la misma proporción. Por lo tanto, como el tamaño de muestra es 20 por la proporción te dice cuántos individuos de esa categoría debería estar en tu muestra para que se cumpla esa proporción, porque son estratos. ¿Sí? Pero al final, ¿cuál es la frecuencia relativa? Entonces, el número 8 es 0,4. Frecuencia relativa es porcentaje o número entero. ¿Alguien le puede decir el porcentaje o número entero? Porcentaje. Un porcentaje es una proporción, ¿sí? Es por 100. Pero aquí, mira, dividí 60 dividido 150, ¿sí? Eso da 0,4. Que si uno lo traduce, ¿qué significa? Significa que 40% de los individuos debería ser liso. Pero, ¿cuántos individuos debería yo obtener en mi muestra de 20 para que el 40% de 20 sean, o sea, se refleje esa proporción? Entonces, 20 por 0,4 da 8. ¿Ahí está claro? ¿Sí? ¿Sí? No hay problema en preguntar. ¿Ok? Profe, ¿Sí? entonces la frecuencia relativa sería 8. La frecuencia relativa, no. 8 es el número de individuos que tiene que haber en mi muestra. ¿Y cuál es la frecuencia relativa entonces que usted nombró delante? 60 dividido 150. Ah, ya. ¿Y la absoluta? 60. Ah, ok. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos claros con esto? ¿Cómo se obtienen esos números? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo mencionó que se llamaba el 20? ¿El qué? ¿Cómo? Esto que hace que el 20 tenía un nombre. Ah, el 20 es el tamaño de muestra. Eso, Tamaño muestra. Que es n chica. Ahí está claro, ¿cierto, chicos? Los veo con cara como que... ¿Ya? Como si sacáramos el 40% del... ¿Cómo? Es como si sacáramos el 40% del 20 que es el... El 40% de 20 es 8. Y ese 40% lo obtuvimos al tiro. Al dividir el número de individuos de la categoría liso por el número total de individuos. La n se tiene que calcular, pero para este ejemplo se lo damos hecho, porque tenemos que ver la clase de inferencia para entender de dónde viene ese n. ¿Ya? ¿Sí? Frecuencia, mira, muy simple, súper sencillo. Supongamos que este curso fueran 100 personas. 100 personas. Tienes 60 mujeres, 40 hombres. 60 sería frecuencia absoluta, porque contaste. Las mujeres, ¿qué porcentaje sería del curso? Si son 60 y son 100 estudiantes. 60%. Esa es tu frecuencia relativa. Y se puede expresar en decimales o porcentaje. ¿Ahí está claro? ¿Está mejor? Ya. Me perdí. Ya. Muestreo sistemático. No, estamos acá. Entonces, una vez que ya conocemos el número de individuos por muestra, o sea, por estrato, que nos da un 20, tamaño 20,
tenemos que elegir al azar ese tamaño de individuos que queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo más fácil para seleccionar al azar para este caso es que creen números al azar, da lo mismo el número, crean un número al azar. Miren, ponen aleatorio, le ponen enter y genera un número al azar, cualquier número. Ustedes tiran para abajo, seleccionan de ese cuadradito que hay verde y tiran para abajo hasta hacer los 150. Ahí le van a asignar a cada registro un número al azar. ¿Sí? En una próxima oportunidad. Deja bien. Ya. Entonces, si yo aplico el filtro, ¿ya? ¿Cuántos individuos tenía que tener el liso? Era 8. 8, ¿cierto? Pero si no se siguieron estos, se va a cambiar. No, es que esto yo lo había dejado desordenado antes, pero estoy mostrando cómo debería hacerse. ¿Ya? Ah, tiene razón. Tiene toda la razón, disculpe. Obviamente esto, como está generado al azar, deberíamos copiarlo como valor. ¿Sí? Lo copio aquí. ¿Ya? Ah. Y ahora sí. Ya, ¿cuántos lisos? Tenemos que seleccionar 8, ¿cierto? Entonces, si yo aplico acá, solo los lisos, que es lo que nos importa, y aquí lo que puedo hacer es aplicar ese número aleatorio que generé, ordenar de menor a mayor, o mayor a menor. ¿Por qué solo 8? Lo apliqué hace poco. Ya. 8 lisos, tiene 60 lisos y 50. Eso te da 0.4. 0.4 por 20, que es el tamaño muestra. ¿Ya? Entonces, aquí como ya ordené todo al azar, da lo mismo lo que elija, porque va a estar al azar. Entonces, yo puedo elegir acá 8. Y estos 8 lisos son individuos seleccionados al azar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo haría yo para obtener los ondulados? El mismo proceso. Los ondulados, ¿cuánto eran? Eran 7, ¿cierto? Entonces, los ondulados puedo seleccionar acá. Ondulado. Y estos son 7, ¿cierto? Y esos serían, perdón, estos serían los 7 ondulados. ¿Sí? Seleccionado al azar por estrato. ¿Cuál nos falta? Los rugosos, ¿cierto? Son 5, ¿cierto? Los rugosos también están seleccionados al azar y sería aquí 5. ¿Sí? Si yo copio todos esos datos y los junto, yo ya lo había hecho antes, pero como es al azar puede ser otros datos, me dio algo así. ¿Ya? Si yo selecciono toda esta columna y le aplico el promedio es 172.11. Promedio lo vamos a ver en una clase, pero para que se tenga una idea. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto 3 muestreos y hemos obtenido 3 promedios. ¿Sí?
Ahora, respondemos esto y vamos con lo del resto. Si yo quisiera hacer un muestreo por conglomerado, supongamos que no me importan las canales de Peyon, sino que quiero ver las canales. ¿Dónde está Futaleufú? ¿Qué región es esa? Esta no es. Sí, pero obviamente no es el norte, pero... ¿Patagonia? Ya, es que no me suena el nombre. Supongamos que es una región que tiene esa comuna, ¿sí? ¿Cómo yo haría un muestreo conglomerado? Aquí nos están pidiendo que al calcular se obtuvo que deben ser 4 comunas, ¿sí? Da lo mismo, es un ejercicio teórico, pero 4 comunas deben mostrarse por conglomerado. ¿Cómo sería eso? El conglomerado es el más fácil de todo igual para hacer. Yo tengo aquí, creo que mire, tengo todas las zonas de la región de los lagos, ¿era esto, no? ¿Ancud de los lagos? No sé. Ya, entonces, si yo a cada región, comuna, le asigno un número, y además me dicen que debo obtener al azar 4 comunas, porque es por conglomerado, selecciono 4 comunas al azar. Así de simple. Es decir, aquí, por ejemplo, yo apliqué esa función aleatorio entre 1 y 30. ¿Por qué? Porque son 30 comunas. Y me salió que debo muestrear. Acá después lo tuve que copiar porque es al azar, pero me salió que tenía que mostrar la comuna 29, la 30, la 6 y la 28. ¿Sí? La 29 es... no lo voy a decir eso. La 30, Valena. 6, eso, no sé cómo se dice. Y el 28 es Futaleufú. Eso lo voy a decir. ¿Ya? Una vez que se seleccionan esas comunas en muestreo por conglomerado, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que se tienen que seleccionar las comunas. Una vez que se seleccionan las comunas, se debe muestrear en su totalidad las canales bovinas de cada comuna. Y esa información se puede extrapolar a nivel región o nivel poblacional. Claro, con eso el muestreo conglomerado es muy sencillo. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo quisiera obtener el promedio poblacional de esta población, de la población que estamos viendo. ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Uno coloca igual, promedio, exacto, función promedio, ¿ya? Y selecciono el peso de todos los individuos. O sea, selecciono hasta el final que serán los 150 registros. ¿Ya? Eso me da 173,666 y esta opción de acá de Excel me permite reducir los decimales. Y ahí me lo aproxima. Esto les doy el dato inmediatamente. Cuando se suben notas, por ejemplo, en Excel, y ustedes ven que tiene solamente 2 decimales, en realidad tiene todos los decimales, pero lo visible son esos 2 decimales. O lo que quiera mostrarle, el que quiera mostrarle el Excel, ¿ya? Yo tengo una duda, el semestre pasado hicimos un trabajo parecido. Sí. Y no es distinto si está en la columna I que por debajo de C. Porque como no están los signos de peso, ¿se puede correr la muestra o no? No, seleccionas y vas para abajo. O hay un control que es control shift para abajo y te lo selecciona todo de una. No, sí. No, es que decía porque antes me daban cosas distintas. Va a depender si tienes datos faltantes. ¿Ya? Vamos a ver, no sé si lo vamos a ver en alguna clase. Hay un tema que se llama datos faltantes. Los datos faltantes te pueden influenciar todo lo que estás haciendo. ¿Ya? Si tienes muchos datos faltantes, lo que dice la teoría, que si tienes más de un 40% de datos faltantes, mejor botas esos datos. ¿Ya? O genera una cosa que se llama imputación, que es predecir los datos según un algoritmo matemático. Pero eso no aplica para usted. ¿Ya? Ya no iba a... ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí? Ahora usted estaba sacando el promedio de toda una canal bovina de una de las comunas, por decirlo así, un ejemplo. No. El ejemplo de la comuna lo dije como un ejemplo random. ¿Ya? Nada que ver con lo que estamos haciendo.
Solamente para que supieran cómo se hace por conglomerado. Nada más. No he sacado promedio en conglomerado, porque eso tendríamos que estar con una Sí, base que de me datos perdí infinita. ahora qué estaba haciendo ahora. Ya. Entonces, si yo obtengo el promedio, ya vieron cómo se salió el promedio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ese promedio es 173.67, ¿sí? Si yo tabulo todos los promedios, en el primero el muestreo aleatorio sistemático es 170.6, ¿sí? Perdón, en el aleatorio simple, disculpe. El sistemático 163.93, en el de estratos 172, y el promedio real, o sea, mu, por eso está con mu, que es la poblacional, es 173.67. Ya. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Cuál sería la explicación? Una consulta más alejada de esto. ¿Mm? En las evaluaciones, cuando se nos pregunta, por ejemplo, sacar el promedio, ¿daría lo mismo si lo hiciéramos con cualquiera de estos métodos? Los resultados se les va a dar así muy explícito según cómo deberían obtenerlo. O sea, no va a haber trampa, ¿ya? Como promedio de la población. De promedio de la población por esto, promedio, sí, no va a haber trampa, ¿ya? Quizás hayan diferencias en los decimales un poquito, pero las opciones no van a ser así como, por ejemplo, si es 60.1, no va a haber otra opción que era 60.2, ¿ya? No se va a hacer eso porque eso es muy trampa, ¿ok? Eso es como confundir al estudiante. Sí, a ver si consideran como válido, por así decirlo, los valores que se sacaran de otra forma. Si tiene otra forma y te da bien, está bien, ¿ya? ¿Sí? No, ¿Qué? ya, ¿por qué la diferencia de...? Ya, dale. ¿Por esta manera lo muestra? Pucha, sorry, que la había levantado, disculpa. Ya. Porque en el último que se mostró certificado, elegimos 20, en el anterior 15, no, en el anterior 10 y en el anterior 15. Ya, perfecto. Está bien, eso es. Porque hay diferencias por el tamaño de n. En el primer muestreo usamos 10, en el otro 15 y en el otro 20. ¿Sí? Si yo aumento el tamaño muestra, se acerca al valor poblacional. Ahora, la chica pelirrojo que levanta la mano, le va a tirar un salvavidas, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama la diferencia? Y yo lo dije en clase, no le diga a nadie. ¿Cómo se llama la diferencia entre el promedio que se obtuvo en muestra con el promedio poblacional? El que está ahí cerca. Yo lo había dicho, está ahí, viene el error. ¿Qué otra cosa se llama? Uy. Tenía un nombre. Error algo. Error. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué hemos hecho todo el rato? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo se obtienen los datos? ¿A través de una? ¿De una mue? ¿Y cómo se llamaría la cosa entonces? Error. Ya, muestreo, error de muestreo. También en la literatura aparece así. Pero lo dijiste bien, ya, está bien. Y por participar está muy bien. Manda correo, pero pone integrante, aparezco yo por ahí, y ahí sale el correo, ¿ya? Eso sería, chicos. ¿Ya? Estamos. Sí, bueno. Recording stopped. Gracias.